En Excel existen fundamentalmente las siguientes funciones lógicas: la función si, la función y la función o. Las tres funciones van a trabajar en conjunto, es decir, será necesario en determinados momentos combinarlas para poder obtener mejores resultados. Veamos cuál es la estructura de cada una. La función si, en primer término, tiene como argumentos, en primer lugar, una prueba lógica. La prueba lógica, como se explicó, es la condición, es decir, evaluar si una variable cumple con determinado parámetro definido. Por ejemplo, si la nota del parcial de un estudiante es mayor a 59 puntos, se evaluará si esa condición se cumple o no. Como segundo parámetro tiene el valor si verdadero. ¿Qué implica esto? Que si se comprueba la condición del primer parámetro, la función arrojará lo que le indiquemos al momento de construir la función en el valor si verdadero. Supongamos que la condición es que el alumno obtenga más de 59 puntos y en caso que la condición sea verdadera, el segundo parámetro, es decir, el del valor si verdadero, podría ser que el alumno es regular. Finalmente, el tercer parámetro es el que se denomina valor si falso. Es decir, en el caso en que la condición arroje como resultado, al ser evaluada, el valor falso, es decir, que no se cumpla la condición, la función devolverá aquello que se indique en el tercer parámetro. Por ejemplo, si la condición es que el alumno debe obtener más de 59 puntos, ante el resultado falso de esta condición, el valor si falso podría ser que el alumno se define como libre. Existen situaciones que vamos a explicar en la práctica donde es necesario que más de una situación se evalúe. Por ejemplo, si quisiéramos que para que el estudiante sea regular obtenga, además de un 60 en el parcial, un 60 en un trabajo práctico, deberíamos utilizar más de una condición al momento de evaluar la veracidad o no de esa lógica. Para ello se utiliza la función i, que tiene como parámetro de 1 hasta 255 condiciones. De modo que si quisiéramos evaluar una función donde hay más de una condición a cumplir, debemos combinar la función si con la función i. Ya lo vamos a explicar en la práctica. Finalmente, la función o funciona de manera similar a la función i, pero a diferencia de esta, en vez de tener que superponerse varias condiciones, lo que hace es plantear condiciones alternativas. Por ejemplo, si quisiéramos evaluar un estudiante que se haya sacado un 59 en el parcial o en el recuperatorio, podríamos usar una función de esta manera. Entonces, ante cualquiera de las dos notas, decimos que el resultado es verdadero. Quizá tiene menos de 60 en el examen y más de 60 en el recuperatorio. Entonces, se define el resultado de esa doble evaluación como verdadera, porque al menos uno de los parámetros es verdadero. Vamos a ver entonces cómo se aplican estas funciones en la práctica. Supongamos que tenemos, como observamos en este archivo que estamos compartiendo, la siguiente situación a evaluar. Tenemos un número de 7 estudiantes que han obtenido estas notas en su parcial. Se ha definido que para obtener la regularidad debe obtenerse 60 o más puntos. Por eso observamos que, por ejemplo, Egan Bernal está libre. O que, por ejemplo, Manuel Belgrano está regular. Vamos a ver cómo resolver esta cuestión mediante el uso de la función si. Para utilizar la función si, como todas las funciones, las vamos a insertar en una celda accediendo a través del signo igual.
Para llamar a esta función escribiremos la palabra sí y abriremos el paréntesis. En ese momento, como explicamos, el primer argumento a darle a la función es la prueba lógica. La prueba lógica es evaluar si la nota, es decir, la celda D6, es mayor, por eso utilizamos el signo mayor a 59. Ingresamos punto y coma. Como valor sí verdadero vamos a definir la palabra regular, de modo que en caso en que una vez evaluada la celda D6 como mayor a 59, el valor que nos devuelva la función sea regular. Y por el contrario, el valor sí falso, es decir, en caso en que cuando se evalúe la condición sea menor a 59, va a ser libre. Cerramos de esa manera la función sí y damos enter a ver qué sucede. Como podemos observar, si el estudiante, en este caso Manuel Belgrano, ha obtenido 70 puntos, su condición será de regular. Veamos qué sucede con los restantes estudiantes. Como podemos observar, es el mismo caso del estudiante número 2 y número 3, y en el caso del estudiante número 4, claramente la función devuelve el valor libre porque evalúa que la celda D9, que se corresponde a la nota de Gambernal, es menor a 60 puntos. De igual manera sucede con Nairo Quintana. Finalmente, Dolores Redondo y Fred Vargas tienen sus condiciones correspondientes también. Vamos a ver una segunda situación donde vamos a analizar no solamente la nota del parcial, sino que también vamos a analizar la nota del recuperatorio. En este caso, como dijimos, vamos a utilizar una función que nos permita evaluar si el estudiante ha adquirido la nota correspondiente en una instancia o en la otra. Como explicamos, cuando la condición se cumplía en un caso o en otro concomitantemente, utilizábamos la función o. Y veamos cómo la vamos a combinar con la función sí. Para ello me voy a situar en la celda F6, voy a hacer el llamado a la función sí y voy a abrir el paréntesis. En la prueba lógica, en vez de evaluar una celda u otra, como necesito evaluar más de una celda y por ende más de una condición, lo que voy a hacer es, dentro de la prueba lógica, insertar la función o, simplemente escribiendo la letra O y abriendo el paréntesis. Y como vemos, a partir de ese momento, el sistema me pide los valores lógicos definidos. Cuando definamos valores lógicos dentro de la función O, cuando alguno de ellos se cumpla, quiere decir que el resultado será verdadero. ¿Cuáles son los valores lógicos? En primer lugar, que la nota del parcial sea mayor a 59. Y como segundo valor lógico, que la nota del recuperatorio sea mayor a 59. Dado que lo estoy insertando con la función O, cuando se cumplan cualquiera de las dos alternativas, el resultado de la función será verdadero. He definido entonces la prueba lógica y voy a definir entonces a continuación el valor sí verdadero. En caso de que el resultado sea verdadero, es decir, que en el parcial o en el recuperatorio se hayan obtenido al menos 60 puntos, el estudiante quedará en condición de regular. Y si el estudiante no obtiene esas calificaciones en al menos una de las instancias, el resultado será libre, es decir, el valor sí falso arrojará un resultado de libre. Vamos a darle enter y como podemos observar, en el caso de Manuel Belgrano, el resultado es regular, dado que ha obtenido un 60 en el parcial y un 0 en el recuperatorio porque en verdad no lo rindió. Vamos a ver qué sucede con remedios de escalada. Si vemos remedio de escalada, no obtuvo al menos 60 puntos en ninguna de las dos instancias, por ende quedó libre. Veamos qué sucede con Ana Bolena. Podemos observar que ha quedado regular porque ha regularizado, al igual que Manuel Belgrano, en la primera instancia.
Si evaluamos el caso de Gambernal, que tenía un 53 en el parcial, pero que en el recuperatorio obtuvo un 65, el resultado de la función es regular. ¿Por qué es regular? Porque al momento de insertar la función O dentro de la función sí, se ha podido evaluar que en al menos una de las dos instancias se obtuvieron más de 59 puntos. De igual manera se evalúa para los restantes casos. Bien, evaluemos un tercer caso. Supongamos que los estudiantes deben adquirir una nota de al menos 60 puntos, tanto en el parcial como en el trabajo práctico. Es decir, si no se obtienen al menos 60 puntos en las dos instancias, el alumno va a quedar libre. Para eso, dado que, a diferencia de la situación anterior, debemos evaluar el cumplimiento de más de una condición simultáneamente, vamos a utilizar la función Y. Para ello entonces nos vamos a posicionar en la celda F6, vamos a hacer el llamado de la función sí y como prueba lógica, en vez de cargar una prueba específicamente, lo que vamos a hacer es insertar la función Y. Escribimos la Y, abrimos el paréntesis y como vemos el sistema nos solicita que ingresemos los diferentes valores lógicos. Vamos a proceder a continuación entonces a ingresar esos valores lógicos. El primer valor lógico será que en el parcial se obtengan más de 59 puntos y el segundo valor lógico será que en el trabajo práctico también se obtengan más de 59 puntos. Cerramos entonces la función y a partir de ese momento, solamente si en las dos condiciones se comprueba que se han obtenido al menos 60 puntos, la función arrojará como resultado el valor verdadero. Entonces, como valor sí verdadero, es decir, en el caso en que se cumplan las dos condiciones, el estudiante será regular. En el caso en que no se cumplan las dos condiciones concomitantemente, el estudiante será libre. Como podemos observar, la construcción del resultado es muy similar a el uso de la función sí con la función o, pero en este caso el significado es diferente, porque cuando usamos la función y, todas las condiciones se deben dar. En cambio, en el caso anterior se debía dar al menos alguna de las condiciones. Le damos Enter. Como vemos, en el caso de Manuel Belgrano ha quedado regular, dado que ha obtenido más de 60 en ambas situaciones. Veamos qué sucede con los restantes estudiantes. Vamos a copiar hacia abajo y veamos el caso de Remedios de Escalada. Fíjense que Remedios de Escalada aprobó correctamente el trabajo práctico con 65, pero como en la condición del parcial no obtuvo al menos 60 puntos, se quedó libre. De igual manera sucedió con Dolores Redondo, donde por ejemplo ha obtenido un 67 en la nota del parcial, pero como en el trabajo práctico no obtuvo más de 59 puntos, se ha quedado libre. De esa manera entonces se utiliza la función Y. Y finalmente vamos a analizar una combinación de ambas situaciones. Supongamos que el estudiante para quedar regular tiene que obtener al menos 60 puntos en el parcial o en el recuperatorio, tal cual como lo habíamos planteado anteriormente, pero además debe obtener una nota de 60 puntos o más en el trabajo práctico. Para poder resolver esta situación tenemos que pensar lo siguiente. Nosotros tenemos que, por un lado, se nos presenta la necesidad de que se cumplan una condición u otra, es decir, el uso de la función o para la cuestión del parcial y el recuperatorio, pero luego que evaluemos parcial y recuperatorio tenemos que evaluar si se cumple también la nota del trabajo práctico. Para ilustrar esta situación un poco más compleja, vamos a valernos de la siguiente gráfica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar nosotros? A través de la función Y vamos a evaluar, a través de la función O
vamos a evaluar que se cumpla la nota del parcial como mayor a 59 o la nota del recuperatorio como mayor a 59. Es decir, cualquiera de las dos. Pero además, esta nota de parcial o recuperatorio se va a combinar con la nota del trabajo práctico, que es una sola, porque el trabajo práctico no tiene recuperatorio, que debe ser mayor a 59. Si nosotros observamos, tenemos aquí dos situaciones. Por un lado, la nota del parcial o recuperatorio y por el otro lado, la nota del trabajo práctico. Como ven ustedes, se tienen que dar las dos situaciones, que haya en al menos el parcial o el recuperatorio un 59 y que haya en el trabajo práctico mayor a 59, disculpen. Entonces, lo que vamos a hacer es construir una función y que me cumpla estas dos condiciones, pero sucede que una de las condiciones está anidada con la función o. Veamos en el práctico de Excel cómo funciona esto. Nos vamos a posicionar en la celda G1, vamos a ingresar la función lógica sí y como prueba lógica entonces vamos a decirle al sistema que a través de la función y se deben dar las siguientes dos condiciones. La primera condición que vamos a definir es con la función o que se dé que la nota del parcial o el recuperatorio sean mayor a 59. Y como segunda condición de la i que estamos evaluando, la nota del trabajo práctico tiene que ser igualmente mayor a 59. Una vez que he definido la función i y dentro de la función i, la función o para la situación de los parciales, voy a definir como valor sí verdadero al estudiante regular y como valor sí falso al estudiante libre. Vamos a cerrar la función y como podemos observar, en el caso de Manuel Belgrano es regular efectivamente, porque tiene 60 en la nota del parcial y 60 en el trabajo práctico. Vamos a copiar la idéntica situación para los restantes estudiantes y vamos a ver que en el caso de Remedios de Escalada, como no tenía un 60 en el parcial, rindió el recuperatorio, obtuvo al menos un 60 y lo mismo sucedió en el trabajo práctico. Vamos a evaluar, por ejemplo, la situación de Nairo Quintana, que obtuvo un 61 en el recuperatorio, es decir, logra satisfacer la evaluación del parcial, pero como en el trabajo práctico se saca un 49, queda libre. ¿Está? Entonces, en esta situación, lo que se evaluó fue que el estudiante cumpliera con dos condiciones. Por un lado, sacarse al menos un 59 en alguna de las dos instancias y que además tuviese al menos un 60, es decir, mayor a 59 en el trabajo práctico.